hoy vamos a tratar de aterrizarlo. Y vamos a ir al verso 12, ¿sí? Si a alguien le da sueño, ya está el café, hermano. Al mío me le ponen ese clave. No, no se cree, no quiero café. No, pero al que le dé sueño, allá puede ir a tomar un cafecito. A ver qué día traen pan con mantequilla, hermano. ¿Verdad? Nunca me han traído pan con mantequilla. No, y si lo traen se lo acaban, ¿verdad? Pero ahí al final, si usted quiere, puede, si le da sueño y si quiere. Pero bueno, pastor, ¿por qué siempre dice eso? Pues para que no se pierdan la bendición. Capítulo 1, versículo 12. Voy a aportarme lo mejor que se pueda. Y vamos a ver en esta noche cómo nosotros podemos vivir en cualquier circunstancia para el Señor. Pablo dice, si vivimos para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. En las buenas tenemos que servir a Dios. En las malas, en las malas también. Entonces, vamos a aprender cómo vivir en el Señor en tiempos difíciles, en tiempos de tentación. Básicamente el resto del capítulo habla de la mano de Dios en nosotros, de la tentación, del pecado y cómo Dios nos enseña a vivir una vida conforme a la palabra. Hay 4 aspectos importantes. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, subráyelo, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Recuerden ustedes que cuando Santiago escribe este libro, lo escribe para cristianos que estaban en pruebas, que estaban desanimados y básicamente tenían luchas desde el boicot, porque no les permitían desarrollar la fe cristiana, tenían problemas financieros, había mucha necesidad económica, mucha pobreza. Seguramente el gobierno romano los había aislado de toda la abundancia. Yo no sé qué haría. La cosa es que la iglesia a la que escribe Santiago estaba teniendo problemas económicos y por otro lado estaban teniendo problemas por su propia fe también, en el sentido de ataques, que muchos tuvieron que irse de ese lugar, tuvieron que emigrar. Hay a veces cristianos que dicen, bueno, pero ¿por qué corren o por qué huyen? Bueno, pues si el apóstol Pablo corrió, ¿por qué nosotros no vamos a correr? ¿Verdad? Algunas veces Dios se manifiesta, algunas veces Dios nos da la libertad de decir, busca tu salvación, o más bien busca tu seguridad, o busca proteger tu integridad. Entonces, esta iglesia estaba teniendo serios problemas y Santiago, ahora, ¿en qué manera es tentada una persona? Y yo lo dije la semana pasada, una persona es tentada en la abundancia y en la escasez. Cuando usted tiene mucho, la tendencia es que nos olvidamos de Dios. La tendencia es que no le damos gloria a Dios. La tendencia es que uno dice, es por mi esfuerzo, es por mi capacidad, porque yo soy trabajador, porque yo soy disciplinado. Y empezamos a dar una serie de argumentos por las cuales uno se siente el todopoderoso en un sentido, ¿no? Y crees que todo lo que tienes es por ti. Y en ese sentido, alguien dijo en la Biblia, yo no sé quién lo dijo, si lo dijo Salomón o lo dijo David, pero dijo, no me des abundancia para que yo me olvide de ti, y tampoco me des escasez para que yo maldiga o blasfeme contra ti. Las dos posiciones se pueden presentar como una tentación, porque cuando alguien no tiene, puede renegar de Dios también. Cuando alguien está en una escasez, puede incluso blasfemar. Cuando una persona no tiene recursos y financieramente y sirve a Dios, se vuelve una tentación, porque si no tiene dinero y de pronto hay un dinero mal habido, no tan digno, tan lícito, pues se vuelve una tentación. No tener dinero de pronto es una propuesta de trabajo que no es una buena propuesta, porque indebidas, incorrectas, deshonestas, y como no tienes recursos, pues tú dices, Señor, perdóname, pero yo necesito mantener, pues órale, no, entonces se vuelve una tentación tener y no que están siendo bienaventurado el que soporta la tentación, dice, porque cuando ha sido
cuando se haya sobrepuesto, cuando haya continuado adelante, ¿verdad? Por ustedes van a dice, la corona de vida, hermanos, será solo para los mártires, solo para los que mueren en Cristo. En la Biblia, no voy a dar eso, pero en la Biblia se mencionan 5 o 7 coronas, creo que son 5 coronas. La corona de la vida, la corona de regocijo, la corona de justicia, y eso lo enseña Pablo. Entonces, hay 5 coronas y no todas las coronas son para todos los cristianos. Imagínate, estando en la presencia de Dios con 5 coronas, pues no va, como que se ve mal, 5 coronas, no, pastor, pues que se vea mal, las quiero, bueno, pues eso ya depende de usted. Tiene una cierto tipo de cristiano, o sea, no todo el evangelio, está para los mártires. Entonces, Santiago les dice, por causa del evangelio, si ustedes van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Amén. Ahora, ¿cómo vienen esas tentaciones? Sí, porque no solamente es un aspecto financiero. Acuérdese que dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Pero la tentación puede venir de diferentes ángulos, ¿verdad? Hay vamos a usar la palabra abanico, donde pueden venir las tentaciones. Probablemente usted es un tipo de cristiano que dice, a mí lo económico ni fu ni fa. A mí si tengo o no tengo, yo como Pablo sé vivir abundantemente en abundancia y sé vivir en la escasez. A mí eso no me hace cosquillas. Pero hay otras cosas que sí le pueden hacer mella a usted. Hay otras cosas en las que usted sí se puede sentir un poco tentado o débil en la fe. Amén. ¿Estamos aquí? Versículo 13. Dice aquí el apóstol Santiago, ¿cómo pueden venir las tentaciones o cómo llegan? Dice, cuando alguno es tentado, cuando estamos en el proceso de la prueba, no diga que es tentado de parte de quién, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Entonces, la tentación, dice Santiago, no viene de parte de Dios. Jesús cuando fue tentado por el diablo. La tentación es obra del enemigo, no es obra de Dios. ¿Sí estás de acuerdo con esto? Entonces, el enemigo de alguna manera va a poner un gancho para que tú y yo caigamos y seamos desleales o perdamos el enfoque y el camino con nuestro Padre Celestial. Entonces, la tentación no viene de Dios. Aunque Dios es soberano y aunque en esa soberanía, pues Dios dice, pues órale, si viene la tentación, mis hijos como Job, yo confío en Job y yo sé que Job no me va a fallar porque Dios confía en nosotros. ¿Estás de acuerdo en esto? Dios confía en ti. Dios tiene esa cierta fe en nosotros, que aunque somos humanos y aunque somos vulnerables, él cree que hay cristianos íntegros, Él cree que hay cristianos honestos, Él cree que hay cristianos que van a pasar la prueba de fe. Amén. Y Santiago, cuando escribe estas palabras, Santiago sabía que la mayoría de las personas tienen cierta inclinación por naturaleza, porque estamos en un mundo caído. Diga conmigo, estamos en un mundo caído. O sea, desde que Adán y Eva pecó, esta naturaleza en todos los sentidos está corrompida. La naturaleza está corrompida, pero el hombre está corrompido. La tendencia de nosotros como seres humanos, aunque seamos cristianos, aunque seamos lo que seamos, es hacer el mal, es la inclinación hacia lo malo, porque estamos en una naturaleza corrompida. Por eso es que nosotros necesitamos continuamente abrazar las cosas de Dios, caminar en la santidad, ser espirituales, practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles disciplinas? Pastor, por la oración, el ayuno, el congregarme, el compartir mi fe, el buscar a Dios en una manera espiritual. Esas son disciplinas que continuamente tenemos que hacer, porque si nosotros nos desligamos de estas cosas, podemos volver a caer, podemos volver a flaquear en la fe y caer, ir al mundo otra vez. Entonces, Santiago les dice, sabemos que la tendencia humana, sabemos que la naturaleza humana los inclina a hacer lo malo, pero no solamente a hacer lo malo, sino a que cuando me pasa algo malo, echarle la culpa a Dios. A veces cuando nos pasa algo malo, y esto estamos hablando de cristianos que a veces creemos, por ejemplo, te pasa algo malo y lo primero que decimos es, Dios te castigó. ¿Alguien ha oído esa frase? Es que te está pasando eso porque Dios te castigó. Eso era lo mismo que le decían a Job.
A Job le decían, has de tener un pecado escondido porque ya te pasó, ya esta sarna maligna tienes. Pues, ¿cómo? Se te murieron los hijos, tu dinero, tus tierras, y tú ahora estás enfermo que estás a punto de morir. Pero no era que había pecado. A veces nosotros tenemos esa idea de que cualquier cosa mala que nos pasa, le echamos la culpa a Dios. Y Santiago dice, no, cuando tú estés en la tentación, no digas que tú eres tentado de parte de Dios. Dios es incapaz de tentarnos a nosotros porque Él no nos tienta. Él prueba el corazón, que es muy diferente a la tentación. La tentación está ligada con la malicia o el maligno, el tentador que viene a nuestra vida. La prueba es cuando Dios, por su Espíritu Santo, quiere probar nuestro corazón. ¿Quién dice amén en esta hora? Versículo 14. Dice, la tentación viene por naturaleza caída. Pero luego dice el verso 14, sino que cada uno, ¿qué? Buenas noches. ¿Cada uno qué? Yo dije el domingo, creo que el domingo dije que nosotros somos la fábrica del pecado. ¿Cómo, pastor? Sí, porque en una mente desocupada es un taller de Satanás. Satanás viene a nuestra vida a ponernos pensamientos aquí, pensamientos. Arremete contra ti, contra mí, pensamientos de toda naturaleza, de venganza, de odio, de todo lo que tú te puedas imaginar, para que nosotros fraguemos, alimentemos, imaginemos y de alguna forma empecemos a elaborar en este cerebrito, en esta mente, en esta cabecita que tenemos, y empecemos nosotros a gestar aquello que vino como un pensamiento. Y Santiago dice, ¿cómo viene la tentación? La tentación viene cuando cada uno es tentado, amén, por su propia ¿qué? Otra vez, por su propia ¿qué? Que es atraído y seducido. Ahora, vamos a la palabra concupiscencia, vamos a ponerla en un sentido así sencillo como el deseo hacia lo malo. Escúcheme, porque hay deseo para cosas buenas, pero también hay deseo para cosas malas. Cada vez que se usa la palabra concupiscencia, se refiere a un deseo malo. Santiago está diciendo, cuando tu mismo deseo eres atraído y eres ¿qué? Eres seducido, ¿verdad? Y aquí nos habla de cuáles deseos. Hay un texto en la Biblia que nos puede clasificar a nosotros cuáles son esos tipos de deseos que no deberíamos de alimentar y que deberíamos de tener cuidado y que deberíamos de estudiar un poco más para ser capaces de soportar lo que venga a nuestra vida. Busquen su Biblia, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque Santiago dice que somos tentados cuando de nuestro propio deseo o propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Primera de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo. Número uno, primer tipo de concupiscencia, los deseos de qué. Y ahora, cuando tú le pones stand-by ahí, buenas noches. Cuando tú le pones pausa, dice, la concupiscencia del mundo, ahí está. Número uno, los deseos de la carne. Stop, pausa. Pablo dice, Gálatas 5, no lo busque, porque los deseos de la carne son tales, esto. ¿Lo quieren leer? ¿O no lo quieren leer? Digo, vamos a ir relacionando Santiago, Juan y Gálatas. Porque Santiago dice, tú pecas porque tú mismo con tu deseo eres atraído y seducido. Cuando uno peca, uno tiene mucho que ver en lo que uno hace. Muchas veces nosotros como cristianos somos muy dados a salirnos por la tangente y echarle la culpa al diablo. Es que fue el diablo. Sí, yo sé que él trajo ahí el pensamiento y yo sé que él vino a meter su cuchara, ¿verdad? Pero también nosotros propiciamos tal vez aquello. ¿Y por qué lo propiciamos? Porque la naturaleza humana es una tendencia hacia lo malo. Nuestra carnalidad, porque estamos en un mundo caído. ¿Sí estás entendiendo esto?
Estamos en un mundo caído. Y entonces a veces esto nos lleva a pecar delante de Dios. Pero nosotros somos los que contribuimos mayormente cuando le fallamos a Dios. ¿Sí están entendiendo esto? Mire, hoy en día mucha gente, es más, ¿se los digo o no se los digo? A ver, levanten su mano. Hoy en día, y esto es para los cristianos que me ven ahí porque algunos no me quieren, ahí les va. No, otros sí me quieren también, para los que me quieren. Pero ahí les va. Hoy en día muchos cristianos buscan liberación. Buscan liberación, porque es que yo estoy pecando, yo quiero que me liberen, yo ando buscando a alguien que me dé una liberación y que esto y que el otro. Hay cosas que no son liberación, hay cosas en que tú tienes que renunciar al pecado. Muchos hablan de liberación cuando lo que tienen que sacar son sus propios pecados. Escúchame lo que te digo, el pecado no se saca con liberación, ese es otro rollo. ¿Entiende o no entiende? La liberación tiene que ver con demonios, con espíritus inmundos. Esos están derrotados. Esos el Señor los venció con su poder y su Espíritu Santo y su sangre preciosa. Pero los pecados, esos sí nos corresponden a nosotros. Por eso es que yo dije el domingo, la sangre perdona los pecados, pero la cruz mata al pecador. Nosotros somos los pecadores. Y esta carne, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No busquemos liberación cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Muchas de las libertades que nosotros vamos a necesitar no es por liberación, sino por arrepentimiento, por un arrepentimiento genuino. Por eso es que muchas veces la gente a veces busca a un predicador, a un pastor, y aparece, y lo voy a decir con toda la libertad, dice, como que si fuera un brujo pentecostal. Es que son 7 sesiones. ¿Cuál 7 sesiones? Ni que nada. Lo que necesita esa persona es arrepentimiento genuino, es reconocer su maldad, es reconocer su pecado, es reconocer que él fue parte de esa equivocación, de esa decisión. A veces, vuelvo a repetir, buscamos liberación cuando es arrepentimiento. ¿Y por qué queremos liberación? Porque con la liberación no tengo compromiso. Con la liberación alguien ora por mí y ya me sacó el demonio. No, 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 no. Con arrepentimiento es como usted va a vencer, con un arrepentimiento genuino. Así que no saque demonios donde no lo hay, saque los pecados que usted sabe cuáles son. Gálatas 5:19. Estamos partiendo de lo que dijo Santiago. Santiago dijo esto: cuando alguno es tentado es porque es atraído y seducido por su propia concupiscencia, porque tú eres el que propiciaste aquello. Y luego dice Juan, 1 Juan 2:16, dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahora, pausa, ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Porque manifiestas son las obras de la carne. Ahí te va: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, algo más. Léanle, sígale poniendo, hermana, por favor, ahí el siguiente verso, 20, por favor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Todas estas son obras de ¿qué? Otra vez, todas estas son obras de ¿qué? De la carne. Entonces Juan dice que los deseos de la carne, y Santiago dice que tú mismo con tus deseos, y vuelvo a repetir, la concupiscencia, 3 tipos de concupiscencia, 3 tipos de deseo malo, el deseo de la carne. Ahora regrese a Juan capítulo 2, verso 16, vamos a ver el otro deseo. Yo sé que a veces esto no es tan atractivo, pero es enseñanza y vamos a aprender juntos. ¿Estamos de acuerdo? Los deseos de la carne, amén, 1 Juan 2:16, ahora dice, ¿los deseos de qué? Los deseos de los ojos. Todo lo que tiene que ver con los deseos de los ojos, mis amados hermanos, tiene que ver con aquellas cosas que el mundo nos presenta a nosotros y que son una tentación para caer en el pecado. Todo aquello que desvía mi corazón puede ser idolatría, y la idolatría no es solamente un ídolo. La idolatría puede ser un balón de fútbol, la idolatría puede ser un artista, la idolatría puede ser dinero, la idolatría puede ser cualquier cosa, pero todo aquello que despierte en mí codicia. ¿Estás entendiendo esto? Porque el deseo de los ojos despierta la codicia, y la codicia es prima hermana de la avaricia.
Óigame bien. 2, a veces los deseos de los ojos tienen que ver con la lascivia, con la lujuria, que ese ya es otro rollo también. ¿Dónde pecó David? ¿Dónde cayó David? Cuando él estaba en el balcón de su casa y tú ves la historia de David, era tiempo de guerra. Ahora, ¿qué antecede a que nosotros pequemos con los ojos? La ociosidad. La ociosidad, escúchame, lo contrario de ociosidad, ¿qué es? El trabajo, la actividad. Muchas veces una persona ociosa, vuelvo a repetir, trae una mente desocupada, y una mente desocupada es un taller de Satanás. Cuando David tenía que ir a la guerra, no fue a la guerra y él quería descansar. Él dijo, yo no quiero pelear, pero él se salió y él tal vez no pensó pecar, pero ahí arriba de su casa miró lo que no debería de ver. Entonces el deseo de los ojos lo llevó a tener un mal deseo en su corazón, y ya usted sabe la historia. Y puedo dar más ejemplos de lo que son los deseos de los ojos, siguiendo con Juan. Pero no solamente los deseos de los ojos, sino que, otra vez, sino que la vanagloria de la vida, el afanarme por la vida, el ser materialista, el pensar más en lo terrenal que en lo espiritual, el sentir que yo tengo que hacer las cosas por mi fuerza. Y sí, lo tenemos que hacer con nuestra fuerza, pero es no darle lugar a Dios que le corresponde, es descuidar mi vida espiritual. Entonces, a veces en la vanagloria de la vida, pues nos desviamos. Jesús dijo en la parábola del sembrador que hubo semilla que cayó entre pedregales, ¿no? Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán por la vida, ¿verdad?, ahoga la palabra y la hace infructuosa, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo con esto? ¿Amén o no amén? Creo que es la que cayó entre espinos, porque la que cayó entre piedra es la que tiene poca raíz. No, es la que cayó entre espinos. Quiere decir entonces que la vanagloria de la vida tiene que ver cuando yo me materializo, cuando yo me desconecto del reino espiritual, cuando yo le doy prioridad más a lo material que a Dios. Y yo tengo que separar lo urgente de lo importante de mi vida. Yo tengo que entender que ciertamente lo que importa más es mi salvación, porque cuando voy a la Biblia a mí me dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere? Tú de pronto te afanas y sí, quieres casa, gloria a Dios, échale ganas, trabaja. Yo también quiero una casa, ¿verdad? Y quiero otra casa, gloria a Dios, pero no descuidar mi vida espiritual. Y cuando yo la descuido, entonces estoy entrando en la vanagloria de la vida. Y estos son los deseos, dice Santiago. Ahora regrésese a Santiago, por favor. Dice Santiago, todo esto es atraído y seducido por ti mismo. ¿Alguien está aquí conmigo? Santiago capítulo 1, versículo 15. Y luego dice, entonces ese deseo o concupiscencia, después que ha concebido el deseo, da luz. ¿Qué es lo que da luz? Y el pecado siendo consumado da luz, la muerte. El ejemplo más claro de que nos enseña Santiago aquí es el pecado de David. Cuando él mismo provocó todo, mira qué cosa, ¿no? Él dice que le dijo a su general, dile a Urías que me lo pones enfrente de la batalla, porque en el corazón, dijo él, una vez matándolo, pues ya está libre y ya no se va a ver tan mal que yo aparezca, ¿verdad?, ahí como el esposo. Pero fíjate dónde fraguó. Le mandó una carta. ¿Han leído su Biblia? Ahora, ¿no han leído su Biblia? Si no la han leído, léanla, por favor. Le mandó una carta que casi era una sentencia de muerte. Me lo pones en el frente de la batalla con la intención de que lo mataran. Pero mira quién estaba viendo. ¿Se murió? No, porque era lo que él planeaba, pero Dios tenía otros planes. Regresó, y todavía que regresa él, pues no va a su casa. Dice, ¿cómo voy a ir a mi casa a descansar si estamos en batalla? Voy a cuidar al rey. Todo lo que Dios estaba mirando, que David no pensó que Dios estaba viendo. A veces nosotros tenemos ciertas actitudes pensando que Dios no nos ve, pensando que Dios está en no sé en dónde, o que yo no sé qué piensa el hombre, o qué pensamos a veces, pero Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Buenas noches. El ejemplo más claro de lo que Santiago dice aquí, cuando de su propio deseo, mira lo que dice aquí,
Una vez que la concupiscencia ha concebido, David concibió, David dijo, voy a estar con esta mujer, voy a esto, voy a matar a su esposo, voy a estar con ella. Sí, todo lo que planeó lo hizo, sí, pero no a su manera, sino mira, lo que entonces, ¿cuál fue el resultado de David? La muerte, murió su hijo. Por eso dice Romanos que la paga del pecado es. A veces, muchas veces el cristiano peca deliberadamente y a veces dice, no va a pasar nada. Atente a las consecuencias. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Así que mucho cuidado con eso. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Dice, cuando de su propia concupiscencia lo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz. Y entonces dice Santiago, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Sabes que la palabra pecado es errar, equivocarse del camino? Lo que Santiago está diciendo, no peques, no te desvíes, no te desenfoques, ve por el camino correcto. ¿Sabes que el hecho de congregarnos tú y yo no es porque no tengamos otra cosa que hacer? No, es para ir santificando nuestra vida también, porque es parte de nuestro culto, nuestra celebración a Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes para rendirle culto a Dios, tú vienes para llenarte del Espíritu Santo, tú vienes para agradarle al Padre. ¿Sí estás de acuerdo en esto? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Cuántos vienen para agradar al Padre? ¿Cuántos venimos para llenarnos de la presencia de Dios? Para también sentirnos bien y que también Dios nos exhorte y que también Dios nos jale las orejitas, ¿verdad? Porque a veces tú piensas que no, pero ¿cuántas veces has escuchado y dices, a mí se me hace que alguien le dijo al pastor que yo traigo este problema? Nadie le dijo. Es el Espíritu Santo el que conoce tu corazón y es el Espíritu Santo el que con la palabra llega sobre ti y te empieza a descubrir tu corazón, porque el Espíritu Santo está tocando tu vida por medio de la palabra del Señor. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos también a purificarnos, venimos a conectarnos con el Padre. ¿Alguien dice amén? Versículo 17. Entonces dice Santiago que a pesar de que tú y yo podemos pecar, a pesar de que tú y yo podemos equivocarnos del camino, porque sí estás de acuerdo en esto, a veces nos equivocamos, a veces nos enojamos con papá, con mamá, a veces una conversación pequeña se vuelve un bosque encendido, como dice Santiago, a veces algo pequeño brota y oiga, la cosa se salió de control, pecamos, fallamos, nos desviamos. A pesar de eso, verso 17 dice Santiago, podemos ver la bondad de Dios firme en nosotros. Y dice aquí, toda buena dádiva. ¿Están leyéndolo? Verso 17, toda buena dádiva. Todo lo bueno que tú recibes a pesar de que nos equivocamos. ¿Qué recibimos? La paz, la bendición. ¿El trabajo es una bendición? Es una bendición. Tus hijos no se enferman. No te falta el dinero. Vas a pagar y pareciera que no vas a poder pagar y de pronto llega el dinero y pagas tus compromisos financieros. Todo lo bueno que tú y yo recibimos a pesar de que somos faltos delante de la presencia de Dios. Y Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, que es un don, regalo. Todo regalo perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no es como nosotros. Su palabra dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Dios no nos paga, dice el Salmo 103, conforme a nuestros pecados. ¿Sí estás entendiendo esto? O sea, amén o no amén, hermanos. Dios no te va a dar tu pago. Sí, algunas veces hace cuentas, algunas veces nos trae y nos jala la rienda, dijo aquel, ¿verdad? Y nos pone bien socaditos y a ver, ya te di mucho chance, no has entendido. Hay ocasiones que sí, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él es el Padre de las luces. Él no tiene mudanza, dice, ni sombra de qué. Otra vez, no tiene mudanza ni sombra de qué.
ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es constante en nuestra vida. Él es permanente, no hay sombra de variación. Él no dice, hoy sí te bendigo, mañana no te bendigo, este año te va a ir mal. No, 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 no. Todos los días derrama bendición sobre nosotros, aunque somos malos, aunque nos portamos equivocadamente, aunque no le damos la gloria, aunque somos faltos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque a veces no oramos. ¿Alguien alguna vez se le ha pasado orar que no oramos? A veces ni por la comida que comemos oramos. A veces, ¿sí estás entendiendo esto? A veces te levantas en la mañana y ni te acordaste de lo primero que viste fue el celular y los WhatsApp por ahí. Pero ni siquiera diste, Señor Padre Santo, no sé cómo le hables a Dios. A veces se nos olvida, y a pesar de las imperfecciones que tenemos, no hay sombra de variación de nuestro Dios. Su amor nos llega, su bendición nos llega, te libra, y de pronto aquello que pudiera parecer que te pudiera dañar, Dios no permite que te dañe, y es una muestra de su amor. Por eso dice la palabra, y me gusta mucho más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque te portas mal, Él te da. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Somos, amén o no amén. Somos imperfectos, no somos justos a veces, no practicamos a veces la justicia, y Dios sigue derramando bendición y bendición y bendición. Versículo 18, y luego dice ahí, entonces, Él de su voluntad, Dios mismo, porque Él lo quiere hacer, nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, y podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque su palabra comenzó a hacer cambios en nuestra vida. Por eso es importante que usted no deje de congregarse. A veces usted dice, es que no le entiendo, es que no sé, es que me da pena cuando el pastor dice capítulos y yo no sé. Es más, mi Biblia llevo. ¿Sabe? No importa que no entiendas, no importa que no seas diestro en la Biblia. Dice la Biblia que la fe viene por y el oír de la palabra. Usted viene y hay un momento en que el Espíritu Santo, esta palabra, romperá tu corazón. Hay un momento en que esta palabra va a ser efectiva. Hay un momento en que esta palabra va a desbordarse sobre ti y vas a nacer de nuevo. Me gusta lo que dice el verso. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de qué? De su criatura. Amén o no amén, hermanos. Porque Dios lo que quiere es nuestra salvación. Dios lo que quiere es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Amén o no amén? Esto es bien importante. Verso 19. Ahora, ¿qué sucede? Entre el verso 19 y el verso 20, nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes en contra de cualquier cuestión pecaminosa, lo que sea. ¿Estás entendiendo? Porque de pronto a veces nos vamos a irritar, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar por alguna razón. Y Santiago nos da dos versículos importantes. Dice, por esto, hermanos, porque somos tentados, porque a veces somos culpables de nuestros pecados y traemos las consecuencias, y a pesar de nuestra falta, Dios es bondad y no hay sombra de variación en su misericordia. Dice, por lo tanto, por esto, mis hermanos, todo hombre, dice, por lo mismo, todo hombre, sea que pronto, ¿para qué? ¿Sabes por qué te dio dos orejas? Para que oigas más. ¿Y sabes por qué te dio una sola boca? Para que hables menos. Mira, mira lo que hace Santiago. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo. O sea, no hables mucho, pero también dice tardo para airarse. Amén. Tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos está enseñando el apóstol Santiago aquí? Nosotros tenemos que aprender primero a escuchar. No hablar antes. Muchas veces hablamos primero y luego escuchamos. No, primero escucha, piensa, analiza. A veces pecamos justamente por no aprender a oír. Jesús utilizó una palabra y Jesús dijo esto: oíd lo que dice el Espíritu a la iglesia. Oigan lo que dice el Espíritu a la iglesia. Es más, todas las parábolas de Jesús dice, oíd lo que dice esto.
oíd. Siempre ponía la palabra oíd. El oír es el oír en el espíritu. El escuchar es con el oído. Cuando usted escucha, oye con el oído. Cuando usted oye, oye con su espíritu. ¿Estás entendiendo esto? ¿Qué está hablando, pastor? Pues ni yo sé lo que estoy hablando, pero ya lo dije. Cuando usted escucha es con el oído. Cuando usted oye es con el corazón, con el espíritu. Porque está conectado tu espíritu al Señor. Por eso Jesús siempre dijo, oíd, 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 oíd. Recibe esa palabra en tu corazón. Amén, hermanos. Y luego está diciendo Santiago aquí que nosotros tenemos que ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardos para airarnos. Mucha de nuestra ira y de nuestro enojo proviene de estar concentrados en nosotros mismos y no centrarnos en los demás. A veces toda la frustración, toda la impotencia que tenemos es por estar pensando en nosotros solamente, en nuestra egolatría, en nuestra forma de vida, pero no estamos pensando en los demás. Esto es bien importante. ¿Y qué es pensar en los demás? Por darnos cuenta que hay gente que muchas veces necesita más que yo, que hay gente que de pronto dice, quítate que ahí te voy. A veces nos quejamos por la vida, por lo que no tenemos, por lo que no hemos alcanzado, pero hay gente que está peor que tú. Hay gente que no tiene tal vez lo que tú tienes y a veces se nos olvida esta parte. Así que Santiago dice, no te estés fijando en ti, piensa en los demás, ve a los demás cómo están y valórate a sí mismo y entiende que la gracia de Dios y la misericordia de Dios está sobre ti a pesar de todo, a pesar de tu falta de búsqueda, a pesar de tu vida espiritual que no es tan agradable, a pesar de que no practicas la justicia, a pesar de que pecas, a pesar de que fallas, ve que te tengo bendecido. Mira cómo te tengo, dice el Señor. Amén. Versículo que sigue, 21. Por lo cual, ahora nos está diciendo que tenemos que estar firme contra todas aquellas cosas que nos llevan a pecar y que nos hacen caer de la gracia de Dios. Y mire lo que dice, por lo cual, desechando toda ¿qué? Todo lo inmundo, todo lo que no es de Dios, todo lo que no le agrada. A veces uno mira cosas que no debe de mirar, pornografía. Buenas noches. La mayor parte de las novelas tienen muchas escenas eróticas. Y a veces al pueblo de Dios le encanta mucho ver. No es malo ver la tele, nomás no la prenda, ¿verdad? Pero digo yo, está bien. Pero bueno, ¿te gusta una novela? Ok. ¿Le gustan las novelas o no le gustan? ¿No les gustan las novelas? Por eso novelas. ¿Novela o novela? Escúcheme. Ok, supóngase que está viendo una novela. Bueno, usted tiene una imagen erótica ahí. Cámbiele y en lo que pasa en la escena, regrésele. A lo mejor me va a decir es que yo veo la rosa de qué. Hoy no saben, ¿verdad? Te habías tardado, pastor, estabas tan bien. Ibas muy bien, pastor. Lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos de alguna forma hacer lo que está en nuestras manos para no pecar. Mira lo que dice aquí la palabra, desecha toda inmundicia, todo lo que tú sabes que contamina tu espíritu, todo lo que tú sabes que corrompe tu espíritu. ¿Sí me estás entendiendo esto? De pronto alguien está trabajando con compañeros que no son cristianos y ni modo de irnos a otro planeta porque no somos alienígenas, ¿verdad? Ni somos extraterrestres. Bueno, sí somos extraterrestres porque nos vamos con Cristo, pero no podemos irnos del planeta y están escuchando música lépera, prosaica. Bueno, pues simplemente me muevo de lugar y pues le van a subir al volumen, pues que le suban, pero ya no está usted cerca ahí, ¿no? De pronto podemos hacer algo que podemos guardar nuestro corazón. Y luego dice aquí, desechando toda inmundicia y abundancia de qué, otra vez, ¿y abundancia de qué? Abundancia de malicia. Probablemente tiene en mente el apóstol Santiago, cuando está hablando de esto, una mente que vive en la impureza. Una mente que está continuamente en la impureza. Una mente que está viciada continuamente a alimentar su corazón de cosas que no le edifican, de cosas que no le bendicen, de cosas que no le ayudan. Y Santiago está diciendo, desecha la inmundicia, desecha la abundancia de malicia,
versículo 21, recibe al contrario con mansedumbre. ¿Cómo voy a contrarrestar la inmundicia? ¿Cómo voy a contrarrestar lo malo o la malicia? Dice, recibiendo la palabra con ¿qué? Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? La cual puede salvar ¿qué? Nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros que recibir la palabra implantada, que es la palabra del Señor. Pero ¿cómo? Con mansedumbre. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa ser manejable, enseñable, no terco, no díscolo. A veces somos ariscos. Buenas noches, ¿alguien está aquí conmigo? A veces somos ariscos. A veces te dice pues, hermanos, vamos a ayunar. ¿Y yo por qué voy a ayunar? Hombre, calmado. Pues si no quiere ayunar, no pegue el grito, pero no haga su berrinche. A veces el pastor dice algo, otra cosa, vamos a hacer esto. Y no, yo no quiero esto. A veces somos ariscos. Santiago dice, recibamos la palabra con mansedumbre. Cuando recibimos la palabra con mansedumbre, estamos ávidos, estamos deseosos, estamos anhelando. Por eso dice Pablo en el libro de los Hechos, dice que los de Berea eran más, procuraban todo lo que decía, los bereanos, cada que Pablo predicaba, iban a la Biblia. El mensaje se iba a lo que Pablo enseñó. Cuando Santiago dice recibir la palabra con es que pero ya lo dije, que las vacas tienen dos estómagos o dos secciones. Llevan la primera parte aquí donde se está y luego ya que lo muelen aquí se lo rumiando. A mi casa voy a ver lo que sea, voy a orar. Eso es saborear. Va a contrarrestar una vida de pecado. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Amén. El corazón enseñable es la palabra que dice nos puede salvar, no solamente normales, pero la palabra nos salva. Cuando vivimos la palabra, estamos a entrar a la presencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén? Ahora, versículo 22. Amén. Versículo 22. Ahora, ¿cómo se recibe esa palabra? Ya dijimos con un corazón enseñable. Dice, pero ser hacedores de qué? Muchas veces, con todo respeto, hermanos, dijo aquel, con todo respeto, oímos, perdónenme lo que voy a decir, nos entra por aquí. El pastor hable y diga lo que diga, yo voy a vivir mi vida. Si agradecido debe estar el pastor que vengo a oírlo. Él es el que debe estar agradecido y aplaudiéndome y dándome fanfarrias porque yo llegué. Mira, sí, de que los hay, sí los hay, porque a veces es tanta la arrogancia y la soberbia de la persona. Pueblo de Dios, ¿cómo se recibe la palabra? Dice, hay que ser hacedores, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo me engaño? Porque la escucho, pero no la vivo, no la aterrizo. Oye, perdona a tu suegra. Que la voy a perdonar. Y ya sabes, las sandeces que salen de su boca. Oye, ¿sí me estás entendiendo esto? Oímos, pero no lo vivimos. Orar por nuestros enemigos. Oye, ¿cómo voy a orar por mi enemigo? Porque así dice la Biblia, vence el mal con el bien. Buenas noches.
pagar a todo el que le debáis. Ay, a mí ya se me olvidó, pero al que le debes, pregúntale si se le olvidó. No, hombre, lo trae bien atravesado en el corazón, aunque sean 100 pesos, pero no se le olvida, hermano. Pero dice el Señor, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si la Biblia me dice algo, yo tengo que aterrizarlo, tengo que vivirlo. Ese es el problema de muchos de nosotros, que no lo aterrizamos. Y Santiago dice, recibe la palabra con mansedumbre, pero también practícala, vívela, para que veas el resultado, para que veas el fruto de lo que va a provocar la palabra sobre tu corazón. ¿Quién dice amén, hermanos? Entonces, cuando recibimos esta palabra y la vivimos, ya no solamente soy oidor, sino hacedor, porque la estoy practicando. ¿Amén o no amén, iglesia? Si se nos exhorta a congregarnos, hay que congregarnos, hay que orar, hay que orar, hay que ayunar, hay que ayunar, hay que bendecir, hay que bendecir. Sí, hay que caminar la milla extra. A veces no queremos esforzarnos en la milla extra y Dios nos demanda todo eso. A veces el conectarse con Dios, ¿sí me estás escuchando todavía? El conectarse con Dios, el orar y el decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte. Hermana, le toca la la semana que viene. Yo, hermano, pues no dice que le quiere servir a Dios. Buenas noches. ¿Estás entendiendo esto? Puede ser algo muy chusco, muy raro. Estás orando, Señor, úsame, úsame. Y ahí hay una necesidad, una persona enferma, hay que visitarla, hay que orar por ella. Y tú estás, úsame, úsame. ¿Cómo quieres que te use? ¿Cómo Dios te está poniendo la necesidad y no la ves? No solo hay que ser oidores, sino hacedores de qué? Hacedores de qué? De la palabra. ¿Amén o no amén, hermanos? Versículo, ¿en qué vamos? 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como que si tú fuiste a verte a un espejo y caminas y ya se, ay, otra vez. Y no, dice, este es igual, que mira su rostro en un espejo, pero se olvida cómo era su rostro. Así es el que no vive la palabra del Señor. No hay estabilidad espiritual en una persona. No tiene sentido de dirección, no tiene compromiso, no tiene disciplina. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Dice, si alguno es oidor y no hacedor, y te da el ejemplo, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida, ¿cómo que? Se le olvida. Ah, caray. ¿Qué dijo el pastor? Oye, dice el apóstol, debiendo haber sido ya maestros. Mire que la carrera cristiana es de crecimiento, es de madurez. Hay que comprometerse con Dios. ¿Sí estás entendiendo esto, hermano? ¿Cómo crece un cristiano? Cuando se compromete con Dios, cuando lo vive, cuando lo practica. ¿Quiere usted crecer? Alguien levante su mano. ¿Quiere crecer? Todo el que quiera que se levante su mano. Nomás el que no quiera crecer no levante su mano. Háblele a la gente de Cristo. Hábleles. Hábleles. La misma gente lo va a ubicar a usted porque le va a hacer unas preguntas que usted le va a decir, ¿qué me preguntaste? Mañana vengo y ahí anda preguntando, oiga pastor, oye hermana, es que y la misma gente te va a enseñar y te vas a dar cuenta si sabes o no sabes Biblia, porque luego te van a decir, oiga, ¿y dónde dice la Biblia lo que usted me dijo? Ay, andas en Apocalipsis, pero está acá en San Mateo. Ay, no, creo que no. Te das cuenta que no sabes Biblia, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta que te falta madurez, te das cuenta de muchas cosas porque eso te enseña a crecer, eso te enseña a desarrollar tu fe. Y luego de pronto la gente dice, oiga, ustedes oran por los enfermos, pues venga a orar por mi abuelita que está enferma. No, es que yo no soy el pastor, no, usted sí puede. Y ahí te van y casi te obligan a que, ¿estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Queremos crecer, hablemosle a las almas de Cristo. Y usted no se preocupe lo que va a hablar, porque todo lo que usted ha aprendido, usted se va a sorprender cuando usted llegue con la persona y le esté hablando. Usted al final va a decir, no sé ni de dónde me salieron tantas palabras. ¿Sabes quién te puso las palabras? El Espíritu Santo, que te recordó lo que tú tenías que hablar. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús en esta hora? Amén. Versículo 25, ya estamos a punto de terminar. Versículo 25. Mas el que mira atentamente
¿Qué? ¿En la ley de qué? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Santiago tenía como una idea, mire, aunque los albañiles saben, porque no todos saben, dice, a ojo de buen cubera. No, eso de ojo de buen cubera, nada de eso. Aunque los albañiles ponen un nivel. ¿Estás aquí conmigo? El albañil pone la plomada, pone su nivel y de pronto el albañil se baja de donde está la barda y le hace así. ¿Sí estás viendo eso? Y se pone para acá y le hace así. ¿Por qué? Porque quiere tener una óptica más clara de lo que está haciendo. Aunque tiene planos, aunque lo está haciendo, pero él está tratando de entender más lo que está haciendo para no equivocarse. Cuando Santiago está diciendo, y me gusta esta palabra que Santiago usa, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, los mandamientos no son gravosos. Hay muchas personas que dicen, no, es que es difícil ser cristiano, no, hombre. Pues nomás fíjate lo que dice la Biblia, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Y al que te quita la capa, dale la túnica, y al que te pide, dale sin preguntar. Ay, Padre Santo, ¿no? De pronto hay gente que cree que es complicado, pero cuando tú miras la palabra, como dice, la de la perfecta ley, cuando tú analizas la palabra, es lo mejor que nos puede suceder a los cristianos. Yo quiero que lea el Salmo, y algunos se los han de memoria, Salmo 19, versículo 6 y versículo 7. O versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice Santiago. Ya estoy a punto de terminar. Amén, hermanos. Gloria a Dios porque ya quieren que acabe. Salmo 19, versículos 7 y 8. Santiago dice, mas el que mira la perfecta ley. Quiere decir que tenemos que deleitarnos y tenemos que gozarnos en la palabra. La palabra no es gravosa, la palabra no es implantada por imposición de que es que Dios dice que yo tengo que orar. No, no es que tienes que orar, es que es un deleite orar. Es que cuando tú lo has comprobado, lo has vivido, te deleitas. ¿Alguien dice amén, hermanos? Mira lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es, léalo fuerte, la ley del Señor es que convierte el alma, y el testimonio del Señor es que hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esto es solamente unos versículos de todo lo que es la palabra. Hay otro versículo que está en el Salmo 119. El que se quiera deleitar un poquito en buscarle a esto, busque en su casa el Salmo 119 y dice, la ley de Jehová es perfecta. Luego dice, deseables son más que el oro y más que la miel, que la que destila del panal. Dicen las historias judías, porque me gusta leerlas, dicen las historias judías que los judíos, cuando le enseñaban a sus hijos, ponían una tacita de miel, y a los niños después de los 4 años les venían a enseñar la Torá, la palabra de Dios, que así se le dice la Torá, y con el dedo, con este dedo le hacían así, y le decían al niño, a ver, mijo, le daban tantita miel, y luego le recitaban un versículo. Y en lo que se le acababa lo dulce de la miel al niño, le volvía a poner otra vez, mijo, y otro versículo. Por eso es que muchos judíos, la gran mayoría, saben mucha Biblia. Cuando se escribe el Salmo 119 diciendo, deseables son más que la miel, el niño decía, papá, ya no quiero miel. Y no porque le aburría la miel, porque le sabía más la palabra, porque sentía más la palabra. Dice, deseables son más que la miel, que la que destila del panal, porque el niño llegaba al momento en que decía, no me des miel, solo léeme la palabra. ¿Sabes tú que cuando una persona está enferma y tú vas y la visitas, sabes que siente algo hermoso cuando tú le estás recitando la Biblia, cuando tú le estás leyendo la Biblia? ¿Sí entiendes esto, hermano? El que ha estado enfermo y al que ha superado alguna enfermedad, y cuando lo han ido a visitar, lo que aconsejan siempre dicen ellos, y que luego se vuelven evangelistas porque les gusta ir al hospital, porque de ahí salieron sanos y salvos. Gloria a Dios por ello, y Dios bendiga a los hermanos que van a los hospitales. Amén o no amén, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto?
porque ellos dicen, lo que a mí me ayudó cuando estaba en el hospital, lo que a mí me fortalecía y lo que me daba la fe era escuchar la palabra de Dios, porque llega un momento en que la palabra te fortalece, te nutre, te ayuda, te motiva, te bendice. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿Amén o no amén? Entonces dice aquí, mas el que mira atentamente la perfecta ley, Santiago 1:25, la ley de la libertad, y persevera ¿qué? ¿Persevera qué? ¿Y qué es perseverar en la palabra? Llevarla a cabo y cumplirla, no siendo oidor, otra vez, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, otra vez menciona, este será bienaventurado, será bienaventurado en lo que hace. Qué hermoso es eso. Cada que tú vives la palabra, eres bienaventurado. Cada que tú la cumples, eres bienaventurado. Cuando tú oras por alguien, eres bienaventurado, porque estás cumpliendo la palabra. ¿Sí estás entendiendo? Cuando tú la cumples, eres bienaventurado. Cuando tú perdonas a tu enemigo, eres bienaventurado. Cuando tú dejas el rencor, eres bienaventurado. Cuando tú obedeces a Dios en lo que te dice, eres bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Muchas veces feliz. Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu paz, Dios quiere tu gozo, Dios quiere tu alegría, cumpliendo la palabra. Amén. Vamos a concluir con los dos últimos versículos. Y son ejemplos, ahora nos da ejemplo de lo que es hacer la palabra. Otra vez, ejemplos de lo que significa ser un hacedor de la palabra. Y luego dice Santiago, si alguno se cree religioso entre ustedes, si alguno se cree la última coca del desierto, más o menos así estilo pastor del aire, como el fariseo que dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como otros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y me congrego en la sinagoga, no como otros. Hay muchos hermanos que así son, ¿verdad? Se creen la última espaciales, que no quieren ni pisar la tierra porque ni el polvo los quiere contaminar. Déjate de cosas. Si alguno de ellos se cree religioso entre ustedes y no, aquí empieza la cosa bonita, ¿y no qué? ¿Dónde se ve tu vida cristiana y espiritual? En tu lengua. No hables de la gente, no critiques, no seas chismoso, no murmures, no juzgues. ¿Cuántos pecados comete la lengua? Exageramos, adulamos, blasfemamos, mentimos, criticamos, juzgamos. Buenas noches. ¿Se les fue el gozo? No. Si alguno se cree cristiano verdaderamente o religioso, más o menos algo así, refrene, ¿qué? Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La palabra no se hizo para discutir, no se hizo para pelear. No, que tú, que allá, que tú. Usted, sereno, moreno, calladito. No, que tranquilo. Tu lengua. Cállate. Que no hable tu boca, que hablen tus hechos. Que no hable tu boca, que hablen tus hechos. Tus hechos son más fuertes que tus palabras. Y si vas a abrir tu boca, que sea guiada por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Versículo, ¿qué? 27. Entonces, la religión pura, dice, aquí está la verdadera religión, dice. ¿Cuál religión hay? No tiene nombre. La religión es esta. La religión pura y sin mancha que está delante de Dios el Padre es esta. ¿Visitar a quién? Otra vez, ¿visitar a quién? ¿Y a quién más? A las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De qué? Del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. Visitamos los huérfanos. Vamos a ver las viudas. Vamos a los hospitales. Vamos a la cárcel. ¿Quiere más? Pues no, que muy cristiano. Pastor, no tengo tiempo para mí. De ese tiempo. Porque cuando luego la persona está en esa situación, había una hermana, ya acabé con esto, siempre se quejaba la hermana porque no la visitaban. Se enfermó y no la visitaban al hospital.
Dijo, ya no voy a ir a la iglesia. En la iglesia no hay amor, nadie me visitó. Todo el mes que estuve en el hospital, ningún hermano se paró, ni el pastor se separó. Y bueno, salió la hermana y todo, ¿verdad? Enojada y todo. Y luego un hermano le dijo, hermana, yo le quiero preguntar algo. Cuando se enfermó mi tía, mi abuelita, mi sobrina, mi ahijada, mi hermana, ¿cuántas veces la visitó? Ninguna. ¿Lo que siembras? ¿Lo que siembras? Estaba demandando que la visitaran y ella nunca había visitado. A veces no tenemos misericordia, pero sí la queremos cuando estamos en un aprieto. A veces no nos acordamos de los enfermos, pero sí queremos que se acuerden de mí cuando estoy enfermo. No sé si estás entendiendo. Por eso Hebreos dice, acordaos de los presos como que si ustedes estuvieran presos. Oren por los enfermos, visiten las viudas, visiten los huérfanos, atiéndanlos, guárdense sin mancha. Esa es la vida práctica. La vida práctica, ¿entiendes esto que estoy hablando? La vida práctica en Cristo no es si sé Biblia o no sé Biblia, es lo que estoy haciendo, mis actos, mis acciones, ayudar, bendecir, no descuidar. ¿Me estás entendiendo? Por eso Santiago más adelante dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras sin la fe. No, no se puede. Tiene que ser una combinación. Es muy importante, iglesia, aterrizar nuestra vida cristiana viviendo la palabra, en el tiempo, en la oportunidad que nosotros tengamos. A lo mejor tu tiempo no te da, pastor, yo no puedo porque trabajo, pero sé que van a ir allá, ahí le van 20, 30 pesos para la gasolina para que vaya la hermana, porque yo sé que la hermana trabaja mucho, ¿verdad? Que Dios la bendiga, gloria a Dios. Pastor, no tengo dinero porque ni para mí tengo, pero estoy orando por la familia, estoy orando por esa persona. La oración puede hacer muchas cosas. A veces no es dinero, a veces es actitud que tengamos. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que cuenta, las acciones que nosotros tengamos viviendo nuestra fe. La fe no se vive del conocimiento, la fe se vive en la vida práctica. Como dijo Santiago, visitando a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha delante del mundo, cuidando nuestro corazón para que no haya manchas en el vestuario de nuestro ágape, como dice el libro de Judas. Amén.